Hola, hola, ¿qué tal? Gusto saludarlos, bienvenidos al canal, gracias por ver y comentar. Ganó Atlético Nacional y no solamente ganó, se vio muy superior al Once Caldas, un Once Caldas que se vio con poca reacción y que de no ser por la definición errada o por la definición o por la participación acertada del arquero Aguirre, esto terminaba en 5 o 6 goles. Se excedió en generosidad Morelos por momento, buenas salidas del arquero Aguirre, en fin. 3-1 y podemos decir que Nacional ni siquiera se despeinó, ni siquiera se elevó a fondo. Gandolfi ni siquiera modificó mucho el equipo, las sustituciones vinieron ya muy terminado el partido. Bueno, tenemos aquí nuestro dron, tenemos también el táctico, ya vamos a ver qué fue lo que pasó en este partido, pero como siempre, dele me gusta, suscríbase para que no se pierda el contenido. Vamos con cómo salieron los equipos y después algunas modificaciones. Yo se los he manifestado, quiero mucho al Arriero, respeto mucho su carrera como jugador, como entrenador tiene logros, pero sus equipos son muy basiquitos desde lo táctico, desde lo estratégico, muy normalitos y tienen poca reacción. Es cierto que ese equipo tiene muchas ausencias por lesiones, jugadores suspendidos y que algunos de las contrataciones, yo prefiero llamarlos contrataciones que refuerzos, todavía no los puede incluir. Entonces este equipo todavía tiene un techo que todavía no vemos. Aguirre, el portero, dos, tres participaciones buenas, un par de achiques buenos a Morelos. Patiño, Cardona, Castaño y Navarro. Muy bueno Castaño. Castaño es el número 15, sí. Pegó bastante y por ahí de pronto una segunda amarilla le cabía. Navarro, Rojas y Díaz, Jeffrey Zapata, Nietzsche Sánchez. Por ejemplo, esta contratación, este sí se puede hablar de refuerzo, porque este jugador le va a dar juego a ese Once Caldas y no va a ser tan vertical como se veía el torneo anterior. Entonces, este jugador sí se puede considerar un refuerzo por ahora. Palacios y Dairo. Cuando no, gol de Dairo, de penal, todo el mundo sabe lo que va a hacer, igual lo hace. Hubo algunas críticas a David porque no ataja penales. Muchachos, un poquito de memoria, David atajó un penal en final. David, Castro, Arias, Tecillo y Salazar, muy bien los dos, muy bien Juan José. Castro, golazo, otra vez marca el primer gol de Atlético Nacional en el torneo y Salazar, muy buen partido de Salazar. Vamos a ver si los que tanto le dan a Salazar reconocen que hoy tuvo un muy buen partido. Mateus, punto alto. Zapata, punto medio alto. Edwin Cardona, diferencial siempre. Por ahí en algunas jugadas donde van de transición, él se frena y hace que pase, él se frena, gira y eso hace que, por ejemplo, el Once Caldas pase línea de la pelota y ahí se pierde un poquito de sorpresa. Podría seguir para adelante. Si él viene con balón y pasan por el lado Castro, Marino, por el otro lado Sarmiento, Morelos o alguien, se frena, se gira y entonces eso hace que pasen también los de Once Caldas y ahí se pierde. Hubo dos o tres jugadas que hizo eso. Deja que siga la jugada para adelante, pero bueno, es su manera de jugar y de entender el juego y pues otra vez diferencial, metió un par de pases buenos. Y Morelos, que se ve más limadito. Yo a Edwin lo veo limadito, pero todavía lo veo por encima del peso. A Morelos sí lo veo ya muy limadito y marcó gol, pero se excedió también en generosidad. Tuvo una que le entregó a Marino, podía haberla definido él, y otra que también definió él, pero estaba mano a mano y buena participación del arquero Aguirre. Bueno, esto con nuestro dron. Vamos ahora, bueno, después hay una situación donde el arriero ingresa de Iner Quiñones. A ver, por aquí tenía para rayar. El arriero ingresa de Iner Quiñones y saca a Díaz y hace una especie de 4-1-4-1. Saca a Díaz, saca este Díaz y queda 4-1-4-1. Quedó muy desprotegido Rojas porque Patiño salía, Navarro intentaba, entonces quedaba más o menos con 2-3 y alguno que pudiera auxiliar. Y pues la velocidad de Marino, Sarmiento, un momento en el que estuvo, Zapata que se soltaba, Mateus, subía los laterales de Nacional a veces al tiempo. No, se vio mal en Once Caldas y como les dije hace un momento, fue 3-1, pero podía haber sido 5 o 6-1. Y no sé si estábamos hablando pues de un resultado sacatécnicos porque es primera fecha, pero yo sí ya leí muchas críticas sobre el arriero, no por los resultados, porque dentro de lo que venía haciendo el Once Caldas, que ni siquiera entraba a los 8, era un equipo de media tabla para abajo, con el descenso más cerca que meterse a los 8, está compitiendo y está en evento internacional, entonces no sé si da para sacarlo, pero el juego del arriero
normalón. Se notará de pronto un sesgo ahí, no es mi preferido, no son mi preferido los equipos del arriero, tácticamente les veo muy poquito. Entendiendo pues y respetando su trabajo y al arriero como persona, es un bacán, como jugador era una locura, si tienen como ver videos del arriero, lo que jugaba era un marrano, diría Martín. Bueno, desde lo táctico, es de valorar mucho lo de Atlético Nacional, porque cuando un equipo, yo les pregunto a ustedes y me lo pueden contestar ahí en el chat, ¿extrañaron a Román? A este equipo le faltaba Román, Cándido, le faltaba Jorman. Ustedes los extrañaron. Hubo un momento en que ustedes dijeron, la falta que hace Román, la falta que hace Cándido, la falta que hace Campuzano. El equipo hoy no los extrañó. Podía haber jugado mejor con ellos, marcado más goles, sí, pero no los extrañó. Y eso tiene un responsable y es el entrenador. Cuando usted, hay muchos factores que hacen un equipo reconocible, pero uno de ellos es que el equipo mantiene las formas, mantiene la idea de juego, no varía mucho su funcionamiento, estén los que estén. Y hoy Atlético Nacional, con bajas importantes, mantuvo la idea de juego, fue a buscar, generó oportunidades y marcó goles, que esa es la gran diferencia con el Atlético Nacional del torneo anterior. ¿Ustedes vieron a un Nacional muy distinto hoy al del torneo anterior? Yo no. Yo vi al mismo equipo con los mismos movimientos. Aquí lo tenemos en pantalla. Yo veo a Morelos entrando y saliendo, pivoteando muy bien. Qué jugador clarito para entender cuándo salir, descargar, pone el cuerpo y gira. Es muy bueno en eso y te mete esos balones precisos como metió en la jugada de gol. A Cardona llegando, a Cardona sí lo vi pateando menos. Esta sí es una variante. No pateaba tanto, intentó asociarse. Bilaterales abiertos, vía Marino desequilibrante otra vez, terminó el torneo, él incluso lo mencionó, infiltrado, o sea que había por ahí alguna molestia, y cuando tienes alguna molestia, evitas el choque, evitas encarar, evitan duelos, evitas un montón de cosas. Y eso le vi a Marino en el final del torneo anterior. Llegaba aquí, hacía un amaguecito y entregaba la pelota para atrás o entregaba la pelota al medio. No se comprometía con el ataque, con la gambeta, con ir para adelante, como si lo hizo en este partido. Aquí tenía un defensor, lo encaraba, lo pasaba y después pase atrás, centro, remate, en fin, lo que la jugada le pidiera o intentara resolver. Bilaterales altos, como Román y Cándido. Esta vez Castro y Salazar. Y vi a Salazar con unos movimientos muy interesantes para romper. Aquí está lateral, aquí está el extremo. Y desde atrás viene Salazar, vea, es ese que viene. Rompiendo y llegando. Y entendiendo muy bien cuando le mandaban un pase desde el medio en profundidad y él yendo a buscar, incluso con posibilidad de remate. Tuvo una clarísima donde aquí era centro y no sé si intentó rematar. Tuvo también un centro muy malo. Tuvo un centro muy malo, hay que reconocerlo también. Pero así se la pasa uno en el fútbol. Una buena, una mala, una buena, una mala, una buena, una... Todo el tiempo te la pasas conviviendo con el error. Cardona también perdió un par de balones que tocó correr para atrás. Juan José y Castro tuvieron una que casi los muerden. Castro le devuelve una pelota muy duro a Arias. Van a señalar a Arias, pero Castro le devuelve un guitarrazo y Arias intenta controlarlo, espanta, le quitan la pelota y casi termina en gol. En la siguiente, el mismo Castro y Arias son los que salen jugando bien para generar la opción de gol. Entonces, así te la pasas en el fútbol. Lo que pasa es que también hay en redes unos contadores de errores selectivos. Entonces, todo el tiempo le están contando los errores a uno, pero a otros no. Y le cuentan las malas, no le cuentan las buenas. Contemos la película completa. Yo no tengo pues nada contra nadie, ni estoy a favor de nadie. Quiero que analicemos el fútbol y que tratemos de interpretar lo que está pasando en el terreno de juego, ojalá de una manera objetiva. Entonces yo vi los movimientos de Atlético Nacional y vi, por ejemplo, una salida muy limpia. Vi unas salidas muy limpias con David, con Tecillo y con Juan José. Juan José de muy buen pie y con mucha personalidad, porque si te devuelven la pelota como se la devolvió Castro y participas de un error que casi termina en gol, pues no se la demos más o no me la den más. Y entonces lo que suele hacer un jugador para que no le den la pelota es hacerse cerquita de un rival y entonces ahí se marca. O sea, ahí se tapa con él para que no se la den, se escuda. Al contrario, Juan José todo el tiempo se liberaba, se separaba de los rivales para seguir pidiendo la pelota. Y en una de esas mete un pase largo muy bueno, mete a ver si lo puedo marcar aquí, mete un pase largo positivo que termina en acciones que pueden terminar en gol. En un par de ocasiones lo hizo. Entonces eso me parece interesante también de Atlético Nacional y repito, esto ganando y perdiendo. Lo hizo Atlético Nacional el semestre pasado
y lo empieza haciendo este torneo. Que de pronto se vio más fluido hoy puede tener que ver con la poca presión que hace Once Caldas. Puede tener también que ver con eso. A ver, por aquí tenemos lo de Salazar. Salazar llegaba a esta posición, se iba por dentro, por fuera el extremo y se generaba ese espacio. Y desde aquí se filtraban balones para que llegara alguien. Y ese alguien podía haber sido Salazar. Entonces, desde lo táctico, más o menos eso. Un buen partido de Atlético Nacional. Desde lo cronológico, a ver, un poquito por aquí. Al minuto 2, un córner, cabezazo y ataja el portero desde tempranito. Al minuto 10, la amarilla Navarro, falta sobre Sarmiento. Al minuto 12 llega el primer gol de Atlético Nacional. Johan Castro, salida desde atrás, limpiecita. Morelos profundo para Marino en ese pase que les digo cuando se tira a pivotear. Hay un freno, pase atrás, llega Castro y remata de primera, es un golazo al ángulo. Participó Arias sacando esa pelota limpia desde atrás. Castro suelto al ataque. Morelos, Marino y cierra la pinza Castro. Es un golazo. Al minuto 30 hay una presión a Castro, esta es la que les mencioné. Devuelve para Juan José mal, muy duro. Y entonces, claro, Juan José, incluso saltando, trata de controlar esa pelota, pero pues, se le va muy lejos. No logra matarle el efecto. Y ahí el Nietzsche Sánchez lo presiona y termina cerrando Tecillo. Tecillo es tremendo jugador. Al 35 hay 3 corners seguidos. Los primeros los cobran al primer palo cerraditos y el tercero lo cobran abierto. Y ahí el que llega es Salazar para rematar. Hubo un desvío y nuevamente un córner. Que también dicen, es que no trabajan nada, es que no trabajan en la semana. Cobran los primeros corners cerraditos, eso genera unas distracciones y se dio un tercero, lo cobraron abierto. Y llegó Salazar a rematar pleno, se desvió en alguien y terminó en tiro de esquina otra vez. Al 42, Morelos para Marino. Era gol. El pase venía desde atrás de Tecillo, un pase de estos cortado, como aparece ahí en la grafiquita, desde los centrales por arriba para terminar habilitando. Y como Once Caldas daba el pasito adelante, entonces claro, el que venía desde atrás quedaba con ventaja y un jugador como Morelos incluso quedó mano a mano 2 veces. Al 45, Cardona para Morelos, otra vez. Definió mal. Ahí es donde había un jugador caído en la parte de atrás. Nacional sigue la. Once Caldas no para el partido. Hay jugador de Nacional caído. Once Caldas no para. Recupera Nacional y arranca transición y casi le marca el gol. Al 45, para el segundo tiempo, la carta escondida del arriero es Quiñones por Díaz. Dey Quiñones. La irregularidad de Deiner tiene mucha calidad técnica, pero no se ha podido consolidar. Ingresa para el segundo tiempo y ahí es donde arma el 4-1-4-1 más o menos, para tener un poquito más de juego ahí con el Nietzsche Sánchez y no terminó pasando eso. Y Valencia por Navarro, saca uno de los laterales y mete a Valencia, pasa a Palacios y hace ahí una modificación que no me quedó tan clara. No sé si la idea era tener velocidad desde atrás. No me queda muy claro también a veces cuando Palacios, que era el que estaba por banda, iba atrás, iba adelante. También era lo que le permitía hacer Atlético Nacional. Como Nacional lo atacaba, entonces terminaban los dos cuidando el mismo sector. Y al 45, Juan Manuel Zapata de cabeza, salvada atajadota del portero Aguirre. Esto es volantes llegadores. Mateus también la tuvo, volantes llegadores. Y es que Nacional tenía más o menos hoy una especie de 3-10. 3-10. Cardona, Mateus y Juan Manuel. Y los tres te generan un poquito más de labor de marca, un poquito no, mucha más labor de marca de Juan Manuel y de Mateus. Ahí seguramente va a ser Jorman y otro. Y ese otro sano sería Mateus. Pero ojo, reconociendo que también es muy bueno lo de Juan Manuel Zapata. El 2-0 llega Morelos, jugadota de Mateus, intentan no tocarlo. Remata Morelos, esta era más difícil que las anteriores, las del primer tiempo, y Morelos remata. Y el arquero Aguirre le alcanza a tocar, pero el efecto termina llevando la pelota adentro. Es un golazo y jugadota de Mateus Uribe. Al 56, mano de Morelos. Estamos hablando de 48. El gol de Morelos. 56, mismo Morelos, mano en el área, VAR y penal. Yo tengo una opinión sobre esa jugada. Esa jugada tiene que ver mucho con la interpretación, no es una jugada fáctica. Entonces, por eso el VAR le hace el llamado al árbitro para que vaya y la vea y el árbitro tome la decisión. De entrada, el árbitro no la ve, pero hay un llamado, hay una mano, venga, decídala usted. Para nosotros puede ser penal. Entonces, el árbitro va y la ve
Eso venía de un tiro de esquina que tampoco me quedó tan claro. La transmisión a veces tiene muchos detallitos, porque no me quedó claro si era que David se había demorado los 8 segundos, que están quisquillositos con eso, o si había tiro de esquina y por eso el asistente levantó. Creo que es más esa. Levantó el asistente porque esa pelota salió tiro de esquina. Betancourt no la tuvo tan clara y después cuando lo ve se apoya y terminan dando el tiro de esquina. Ahí es donde se da la jugada de penal. ¿Es mano de Morelos? Sí. ¿Es una mano abierta? Yo creo que está muy del movimiento natural. Incluso Morelos hace como la acción de sacarla. Corta un centro que podía ir al arco. Entonces ahí queda interpretación del árbitro. Es una de esas jugadas donde lo que decida el árbitro está bien. ¿Por qué? Porque el reglamento tiene ese poder discrecional que se le entrega al árbitro y que puede cambiar si se lo dan a usted o si me lo dan a mí o si se lo dan a otra persona. Todos tenemos nuestra propia valoración. No es que lo que le dé la gana al árbitro, no. Basado en el reglamento, usted tiene un poder discrecional de considerar si una acción es A o es B. Y eso puede cambiar de una persona a otra. Una persona puede decir, sí la veo muy separada, otra puede decir, no la veo tan separada. Y es eso y ya. O sea, lo que decía el árbitro está bien, porque si usted está en esa posición, pues usted también va a tener su poder discrecional. Y el de la transmisión su poder discrecional. Y yo también. Y por eso no aplica mucho cuando dicen, es que en el partido de tal vi una mano igual y no la pitaron, no la sancionaron. No. Hermano, no van a ser iguales. ¿Por qué? Porque no es la misma persona en las mismas circunstancias la que está tomando la decisión. Pero bueno, ese es un tema para profundizar en las diferentes agendas. Conéctese 10 de la noche, 10 de la mañana, ahí estamos en las agendas y ya viene la agenda privada. Entonces ahí se da la sanción de penal, claramente Dairo, claramente lo patea y claramente termina en gol. Atajarle un penal a Dairo es muy difícil. Qué jugador es como Valentierra, como Jefferson Duque, son jugadores clarísimos para ese tipo de acciones. David que lo conoce e incluso lo conoce y lo ha visto todo el tiempo y seguramente se han cruzado por ahí. No se la puede. Tampoco es que David pues sea el arquero ataja penales. Pero no da para tirarle por eso. Bueno, al 63 hay un centro de Salazar muy bueno, Marino de volea, de primera. Esa pelota no se va al arco, sino que se va un poquito más cerrada. Al 65 amarilla a Jorge Cardona, falta sobre Marino. Al 66 cobra la falta Cardona y pasó muy cerquita, tiro libre de Cardona. Al 68 el 3-1 para Atlético Nacional, gol en contra de Iván Rojas. Igual ahí llegaba Edwin Cardona para definir de frente y las posibilidades y probabilidades de que esa pelota la pateaba Cardona y entraba son muy altas, pero bueno, llegó Iván Rojas tratando de cerrar, era único volante y entonces le queda muy ancha la cancha, le queda muy larga, espacios muy amplios con muchos jugadores pasándole, corriendo in extremis a tratar de cerrar, le termina mandando esa pelota al ángulo a su propio portero. Es una muy buena jugada, es una muy buena jugada colectiva Atlético Nacional. Mateo Salazar, centro atrás muy bueno de Salazar. Mire que Salazar tuvo participación en las jugadas de gol. Y llega Edwin para rematar, pero pues finalmente pega en Rojas. Al 75, mire, primera sustitución en Atlético Nacional y es por cansancio de Sarmiento. Para esa altura yo veía también muy cansado en los movimientos corporales y en esa lectura que uno le puede hacer a los movimientos del jugador. Yo ya veía muy cansado a Mateus y pensé que la primera sustitución iba a ser Mateus. Fue Sarmiento. Ingresa Billy, no pasó mucho con él, complementario ahí, pasecito y sigue. Al 76 amarilla Patiño por falta Marino. Patiño pegó bastante también. Al 79 se lo come Juan Manuel Zapata. Bien Marino, gambeta para adentro, centro a ras y se lo perdió Juan Manuel Zapata en el segundo palo. Al 82 hay una roja Mateus. Plancha. VAR cambian la decisión por tarjeta amarilla, le doy mi opinión. En la primera acción del partido, cuando están pasando las cosas, uno ve que hay un jugador que va con plancha, que hay un contacto y que el otro cae. Uno ve y dice plancha roja, pero después hay un llamado y le dicen, venga que hay un plano donde se ve que sí va con la plancha, pero no le pega pleno. Terminan es haciendo una especie de taco con las partes interiores de las piernas. Sí va alta la pierna de Mateus, pero terminan es haciendo un choque de los laterales de los pies. No esto, sino esto. Donde sea esto, chao. Hacen es esto. Entonces, falta y tarjeta amarilla. Me parece que es buena la decisión, me parece que es correcta la decisión, bien utilizado ahí el sistema VAR. Y bien el árbitro Betancourt que va y la ve y dice, sí señor,
Yo veo un planchazo, desde lo que estoy viendo en cancha, se ve un planchazo, pero después en el movimiento se ve que no. Correctísima, correctísima la decisión. Después al 85, Tomás García por el Nietzsche Sánchez y Juan Camilo García por Iván Rojas. Al 87, Rivero por Mateus. 87. Y Cristian Uribe por Johan Castro. Gandolfi ni siquiera gastó las sustituciones porque el equipo no estaba haciendo el máximo esfuerzo. Al 92, amarilla para Valencia. Y al 90+4, pues ya no pasó mucho más. Ese fue en síntesis el partido. 17 remates totales de Atlético Nacional, 7 a portería, 11 remates de Once Caldas, 2 a portería, y eso que tuvo un penal. 61% de posesión para Atlético Nacional de visitante. El técnico cagón, el que mete el equipo atrás, no sé qué, todos esos cuentos que se venden en redes. 61% de posesión. Estos números son muy parecidos a los de la mayoría de partidos del torneo anterior. La diferencia es que esa pelotica entraba o no entraba. Bueno, al menos esa es mi manera de verlo. Usted puede tener otra y está en su derecho. Tiros de esquina 7 de Atlético Nacional, 2 de Once Caldas. Tarjetas rojas no, tarjetas amarillas 5 para Once Caldas, 2 para Nacional. Faltas 10 para Once Caldas, 9 para Atlético Nacional. En síntesis, ese fue el partido. Atlético Nacional gana, juega bien. Los leo a ustedes en los comentarios. Dele me gusta, suscríbase para que no se pierda el contenido. Y nos encontramos en cualquier momento. Agendas. 10 a.m., 10 p.m. Estamos jugando la polla. Esa polla ya tiene un premio por encima de $1.000.000. Una verdadera locura. Los espero en las agendas y ahí profundizamos. Leo sus opiniones, leo sus comentarios en esas interacciones en vivo. Por ahora, vamos con Entre el humo despierta el día, milongas rotas, caída vacía, sin humo ni cuentos, sin falsos colores.